Padre amado, en esta hora le damos las gracias, Señor, por su misericordia, por su amor. Gracias, Dios Santo, por permitirnos esta oportunidad de enseñanza, de poder aprender. Gracias porque nos hemos reunido, mi Dios, para honrar tu nombre por medio de este tiempo, de poder introducirnos, Señor, a un tema tan importante que tú estableciste en tu palabra. Padre, te doy gracias por el pastor, gracias por el entendimiento que has puesto sobre él y porque has puesto también en su corazón el deseo de compartirlo con nosotros. Gracias por aquellos que están conectados, por aquellos que se van a conectar. Te pedimos, Dios grande, que tú puedas abrir nuestro entendimiento, Señor, y disponer que nuestro corazón esté dispuesto a escuchar tu palabra y a comprenderla, para que pongamos por obra todo aquello que aprendamos el día de hoy en esta lección. Señor, que tu Espíritu Santo, tu buen espíritu, tu buena mano, nos guíe en esta hora para que podamos estar atentos y prestos a escuchar lo que tú tienes para nosotros. En el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Muchas Amén. gracias, Cami. Bueno, ¿qué me dicen, hermanos, acerca de este capítulo 3? ¿Algo que comentar antes de que comencemos? Para mí un Eh, comentario, Pastor Enzo. Fue hermoso para mí conectar, y creo que es del libro, pero también del sermón que nos compartió gentilmente, la promesa de ser bendecido para poder bendecir de Abraham y cómo pasa a Deuteronomio 28, porque yo las había escuchado separadas, nunca en una línea correlacionada. Y finalmente en Gálatas, en el Nuevo Testamento. Fue muy revelador para mí. Y bueno, lo de los dispensaciones, que ahora lo entiendo muy bien, ahora que estoy yendo a Dallas Theological Seminary, y me ayudó a conectar muchas cosas de que la herencia que tenemos nosotros espiritual y cómo eso se traduce a todo lo que tiene que ver la prosperidad. eh, y en las tres áreas que habíamos visto inicialmente, de tener cosas, de ser alguien y de satisfacer a Dios. De verdad que muy revelador, me ha cambiado muchos paradigmas. eh, Inclusive lo he utilizado algunas veces en grupos de oración que tengo diarios, y cuando estoy orando o cuando estoy dando opinión, me sale de repente porque ya lo tengo tan grabado en el corazón que me sale. Así que gracias, estoy contento y quiero más. Gracias. Amén, pues, hermano. Amén. Gracias por comentarlo. Bueno, hoy día nos metemos en este capítulo 3 que tiene por título Bendecidos para bendecir y que versa o tiene que ver con la vida de Abraham, que va a ser nuestro modelo de fe, ¿verdad? Pero lo interesante de este capítulo es entender que los hijos de Abraham, los herederos de las promesas de Abraham, son todos aquellos que comparten la fe de Abraham. Y eso es lo revelador de este asunto, porque cualquier judío estaría muy de acuerdo con lo que se dice acá, pensando que todo tiene que ver con ellos, los hijos en la carne, por así decir, de Abraham. Pero cuando entendemos que se refiere a nosotros, wow, es extraordinariamente potente, pienso yo. Pero comencemos como se debe, hablando acerca del versículo que hay que memorizar para hoy día. Entonces, un voluntario, un valiente, una valiente, A ver, yo puedo ir. dale. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. A ver cómo estuvo eso. Ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que le introdujiste un par de palabras nuevas, pero no hay problema. Se A ver, pero entendió perfectamente. Pastor, eso me ha servido mucho porque sabe que yo estudio la palabra en inglés. Yo medito la palabra en inglés.
leo la palabra en inglés. Y usted el semestre pasado me hizo una observación que me pegó mucho porque me dice, Mario, tenés que leer la Biblia, la palabra en tu lengua materna. Es cierto, yo siempre me resistí, había un baluarte allí que yo nunca me presté de voluntario cuando siempre de por sí voluntario cuando usted pide. Y esta vez dije yo, no, lo voy a leer en inglés. Conozco el versículo en inglés, pero lo voy a hacer en español. Y me sirvió mucho. Así que gracias. La lengua materna tiene una raíz muy profunda en nuestro corazón. Y no hay que mirarla en menos. Aunque seamos un experto en otro idioma, no hay nada como el sonar de las palabras que nos enseñaron nuestros padres. Comencemos con un pequeño resumen de los capítulos 1 y 2 que ya vimos. Y es esto que fue la conclusión de la clase anterior. Y basta con leerla, pero la idea de esto, de estos resúmenes y repasos, es que nos demos cuenta que estamos construyendo un capítulo sobre el otro. Entonces, que no vayan a perder de vista, por favor, todo lo que se está viendo. La prosperidad del alma se halla en el reposo de Dios. Entramos a ese reposo cuando nos orientamos a darle satisfacción a Dios. Esa fue una primera conclusión que sacamos de los capítulos anteriores, el capítulo 1 particularmente, y que tiene que empezar a resonarnos mucho en nuestra cabecita. Parte de esa satisfacción es colaborar en la construcción de la casa de su morada, el lugar de su reposo. En el Antiguo Testamento eso era un edificio físico porque Dios quería mostrarle a su pueblo que deseaba habitar en medio de ellos. Pero eso era la sombra de algo más importante y profundo. Dios quiere habitar en los creyentes haciendo de nuestras vidas su morada. Así que esa fue una segunda conclusión ahora del capítulo 2. ¿Qué tenemos entonces? Esto de llevarle satisfacción, que eso hace que Dios inmediatamente entre al reposo e invite a la persona que hizo eso a compartir ese reposo. Y lo mismo en el construir una casa que en este tiempo es nuestra vida, una vida agradable, honrosa, santa para la morada del Espíritu Santo. Y último, podemos colaborar en su construcción con generosidad y sabiduría, edificando en nosotros una morada digna del Rey. Podemos y debemos escoger las prioridades de David en relación con la importancia de esa edificación. Aquí destacamos entonces eso de las características de ser una persona generosa de corazón, sabia de corazón y tener esta búsqueda de Dios que tenía el rey David. Eso como un brevísimo resumen de los dos capítulos que ya vimos, para que por favor lo mantengan en perspectiva. O sea, no sé si les cabe, pero en la última página del capítulo 2, antes de entrar al 3, podrían escribir este resumen y sería una buena introducción para lo siguiente. No sé si les cabe, pero si no, lo escriben en alguna otra parte, en su cuaderno de viaje. Ahora viene una pregunta que es con la que comienza el capítulo 3. ¿Con qué sistema queremos prosperar? Y esto es una pregunta tal vez inesperada, porque uno como que no se imagina que pueden haber sistemas para prosperar. Uno diría, bueno, hay una sola forma de prosperar, no sé, tener un papá rico o trabajar mucho o ganarse la lotería o algo así, ¿no? Pero ¿qué otra forma puede haber? Y resulta que la escritura nos muestra que hay dos formas que son paralelas pero antagónicas al mismo tiempo. Y nos muestra en Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Qué es lo que Dios estaba haciendo con Abraham en este versículo? ¿Qué le pedía que dejara? ¿Alguien quisiera participar? Hacerlo, sacarlo del sistema de vida que Abraham tenía y principalmente del sistema de seguridad económica que estaba llevando Abraham y lo quería llevar a sacarlo de ahí para mostrarle que él podía depender también, según el nivel de fe de él, ¿cierto? Depender enteramente del Señor en todas las cosas. Amén. Muy bien, Tito. Muchas gracias.
Así que estaba este sistema que era el adecuado en aquella época, que tenía que ver con continuar el negocio del papá, hacer agrandar el clan. Por eso era tan importante que los hijos varones permanecieran cerca del padre y tuvieran hijos, y de esa manera el clan se agrandaba, la familia se agrandaba. Eso para los beduinos era fundamental, pero también para las personas en ciudades, porque eso permitía una mayor fuerza de trabajo, gente de confianza, protección y tantas otras cosas. Era el sistema antiguo. Pero entonces cuando Dios le dice vete, se refería en particular a dejar el sistema de seguridad económica, ¿no es cierto? De esa época, fundado en la familia. Eso es lo que nos cuesta dejar, la seguridad, sobre todo la seguridad de lo conocido. Y uno tiene que preguntarse, ¿cuál es el equivalente hoy? ¿Qué es, hermanos queridos, lo que les han enseñado de cómo se prospera en este mundo? Todos venimos con algún tipo de enseñanza desde nuestro hogar. Si hemos pasado por educación, ya sea media o superior, también nos han inyectado ideas acerca de cómo se prospera en este mundo. ¿Qué parte juega eso en la vida de ustedes? ¿Alguien tiene algo que comentar? ¿Cuál es el sistema equivalente a lo que vivió Abraham y que nosotros tenemos hoy? Bueno, leyendo el libro, lo que nos enseña es que hay dos sistemas, ¿cierto? Uno es el que nosotros aprendemos la vida, ¿cierto? ¿Y cuál Antes es de ese, Tito? Ese es el que me interesa. ¿Cuál es ese? En tu caso. el sistema del mundo, el que nosotros traemos como enseñanza, que por nuestro propio esfuerzo, que tenemos que lograr todas las cosas y principalmente eh, la prosperidad o la idea o el principio, no sé cómo decirlo, es que uno piensa que la prosperidad se refiere solamente a la parte económica. No, Ok. no es como lo enseña, ¿cierto?, el Señor en la palabra de Él en la Escritura, que tiene que ver con un todo, ¿ya? Por eso el versículo inicial que usted colocó, habla cuando le desea a Juan a Gallo, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como lo espera tu alma. Y uno es al revés, uno quiere luchar, ¿cierto?, con su fuerza, con su energía, con el sistema del mundo, tratando de conseguir todo, pero el Señor empieza al revés de lo que nosotros traíamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Es Ujú. diferente. Perfecto. Perfecto, Tito. Sí, exactamente ese es el problema de fondo. Pero cuando hablamos de algo equivalente a lo que vivía Abraham, tenemos que reconocer que no ha cambiado mucho el asunto desde hace ya 4000 años, que es cuando vivió Abraham. O sea, sigue siendo el hogar el sistema de origen. Cuando somos niños nos sentimos seguros porque el papá provee. Si hay más personas que proveen en la casa, entonces tenemos más recursos. Si un hijo entonces va creciendo, los padres le van inyectando esta idea de, mira, hijo, tienes que estudiar porque la gente de otra forma no prospera, no logra salir adelante, a menos que tú seas rico, hijo de rico, entonces no vas a tener otras oportunidades en el mundo sino estudiando o siendo un emprendedor, qué sé yo, y eso todo eso tiene mucho que decirnos hoy, porque nosotros recibimos un sistema de prosperidad a través de la herencia cultural. Eso es lo que trato de comunicarles, que Abraham lo recibió igual que nosotros, y Dios le dice, vete, sal de eso, para poder entender el nuevo sistema que te estoy ofreciendo. Y entonces vemos que existen estos dos sistemas, que es el último párrafo ahí, el del mundo o el de Dios, que nos decía muy bien Tito. Eileen, tú tenías la mano levantada. Adelante. Sí, me estaba acordando o sea, respecto de su pregunta, me acordaba que ahora, yo creo que más que antes, en los tiempos, no sé, de los 80, ahora como todo es rápido y todo es muy acelerado,
está este discurso de que cuanto uno más y más y más y más y más explote, más y más y más se trabaje, más plata uno tiene porque uno es capaz de hacer todo. Porque uno es un emprendedor súper poderoso, porque tus talentos, y está ese discurso detrás que empuja a la gente a explotarse, a priorizar de manera que casi todas las horas de la vida o son para dormir o son para el trabajo. La familia, las relaciones interpersonales no están incorporados ahí y todo gira en torno al trabajo. No gira en torno a cómo yo puedo tener una buena calidad de vida, sino como cuántas horas necesito yo trabajar y de acuerdo a eso organizo mi vida. Y eso es súper dañino, especialmente para que es como mamá soltera. Entonces, como que, porque en realidad ahí cuando uno está solo, ahí uno se da cuenta de lo valioso que es el tiempo, porque uno en realidad no puede hacer todo. Entonces, cuando el Señor nos dice, descansa, eh, tómate tus tiempos para mí, tiempo para tu familia, como en la prioridad que el Señor lo dice, y déjale el trabajo como la prioridad que tiene dentro de todas las otras prioridades, también uno ahí, uno aprende como al sistema de Dios, a llevar el sistema de Dios en la vida, el cual también tiene un costo, obviamente, Mm, pero en un costo a lo mejor vas a ganar menos plata y qué sé yo, pero todas las otras cosas de tu vida también van a estar bien, porque creo que no sé, hay un término en inglés que es como el hustle life, que es como la vida del que siempre está apurado y de darle y ponerle empeño y rematarse trabajando. Creo que eso ahora está como muy en boga. correcto. Gracias, Eileen. Sí, eso es muy interesante que lo vayamos incorporando a toda esta discusión. Quise ponerles una imagen como la que ustedes ven ahí, donde los billetes de $100 se ven sumamente bien, muy claritos, ¿verdad? Con muy buena resolución, que hasta dan ganas de meter la mano en ese saco, ¿o no? Y es como para hacer un poco aquí el abogado del diablo, en ser el tentador de ustedes y decirles, están estudiando algo, pero ¿se nos van los ojos o no detrás de esos billetes tan lindos? ¿No es cierto que son atractivos? Que parece que lo que estamos estudiando es teoría cuando llegamos a la hora de ver un saco como ese. Hmm. Cristina, usted quería decir algo antes que pasemos a la siguiente lámina. Bueno, perdone que estoy un poquito afónica. Bueno, yo considero, perdón, yo considero también que hay un sistema creado por el hombre que no solamente es cultural, es algo que en las mismas universidades van creando la mente también, forrando nuestra mente a nosotros, de que si tenemos muchos títulos, mientras más títulos tenemos, mejor es la competencia afuera, y que si no está bien preparado, como usted decía, en la parte de educación, y entonces uno se va dejando envolver y cayendo en la trampa, dejando la familia, dejando a Dios, como nos sucede a muchos que cuando entramos a la universidad lo dejamos y entonces nos olvidamos de lo principal. No tenemos la capacidad después para preparar la familia porque el tiempo lo tomamos para otras cosas, para el mundo, para hacer esa prosperidad y llegar y pensar que vamos a llegar a algo, porque es pensar, no que llegamos. Ujú. Gracias, Cristina. Muy bien. Avancemos un poco. Y aquí les tengo una imagen que recorre Internet acerca del dios Mamón. Es un claro problema, hermanos, que surge cuando los cristianos tratan de prosperar con el sistema del mundo y comienzan a operar contra los principios de Dios. No podemos perder de vista lo siguiente: Dios no acepta competencia. En segundo lugar, Mamón tampoco acepta competencia, exige el primer lugar y dedicación absoluta, como vimos en Mateo 6:24. Así que ustedes fácilmente me están dando la razón con todos los comentarios que han hecho. Mamón es bastante conocido entre nosotros, aunque no le pongamos nombre ni tampoco lo hayamos identificado hasta ahora como un demonio. Pero cuando Jesús habló de Mamón, no estaba hablando simplemente de un sinónimo de las riquezas, estaba hablando de un demonio, de un dios que era adorado en su época.
Entonces, él sabía perfectamente que aquí es una lucha de fuerzas espirituales. Sin embargo, los cristianos, como en realidad no hemos sido educados desde niños en otro sistema aparte que el del mundo, ese es el que traemos, con ese funcionamos, ese es el que llevamos a la iglesia, ese es el que se discute en las reuniones de negocios de la iglesia, por ejemplo, para ver cómo invertimos la plata de la iglesia o cómo edificamos el templo, qué sé yo. Ese sistema es el que nosotros conocemos y el único que conocemos. Bueno, hoy tenemos que enfrentarnos a otra cosa. ¿Es posible prosperar con el sistema del mundo? Eso también hay que contestarlo, que hasta aquí debería ser más o menos obvio, pero tal vez no es tanto. Y por eso les coloco esta imagen que encontré de una joven que parece muy agradable, muy simpática, muy sonriente, con lindos billetes en la mano y detrás el zodíaco, como para mostrarles que en el mundo todo sistema vale. Y el mundo no significa, no nos va a enseñar solamente tú tienes que trabajar mucho, no, por el contrario, les va a enseñar tienes que ser astuto, les va a enseñar que es necesario aplicar el código ético maquiavélico, el fin justifica los medios, que si tienes alguna forma de prosperar, ya sea por brujería o por alguna cosa de esa naturaleza, hazlo también, no tiene ningún problema. De hecho, se sabe que muchos gobernantes en el mundo tienen sus brujos asociados a los que les consultan. Entonces, este sistema del mundo, mis queridos, no es tan sencillo como decir, nos llaman a trabajar mucho y estudiar bastante. Es bastante más complejo que eso. Así que les pregunto, ¿es posible realmente prosperar con el sistema del mundo? ¿Qué dirían ustedes? Que sí, ¿no es cierto? Claro que sí, la misma escritura los dice. Por lo menos en el sentido de acumular riquezas materiales. El Salmo 73:3 dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. O sea, el salmista tiene que aquí hacerse un mea culpa y decir, yo empecé a resbalarme porque le tuve envidia a estos malvados y que sin embargo tienen riquezas. Y, oye, quiera que no, uno mira a los políticos de todos los países, pero uno mira principalmente a los de uno y dice, estos sinvergüenzas no le trabajan un peso a nadie, pero se lo roban todo por todos lados. Y da una especie de entre que envidia y rabia. Y uno tiene que volver al Salmo 73:3 y hacer lo mismo que hizo el salmista, de al final arrepentirse de eso y buscar nuevamente el sistema de prosperidad de Dios. La riqueza o la abundancia material no nos dice de dónde viene. Cuando uno tiene una cuenta corriente llena, no dice si vino como bendición de Dios o como bendición, entre comillas, de Mamón. Por ejemplo, cuando vemos un cristiano enriquecido, fácilmente podemos decir Dios lo ha bendecido. Pero si su familia, salud física, sistema nervioso, o sea, su alma no es próspera, entonces no es la prosperidad de Dios. Y eso tienen que subrayarlo en el libro. Si hay deterioro en la vida de una persona, aunque sea rica, aunque tenga mucho dinero, no es próspero desde la perspectiva de Dios. Esa persona fue hábil en usar el sistema del mundo y obtuvo lo que quería, pero a costa de otra cosa, porque siempre hay un costo asociado. Aquí encontramos entonces un principio que les ruego que en el libro siempre busquen estos principios, los subrayen en el libro y los copien en su cuadernito de viaje, porque son estos principios los que le dan la orientación para orar sobre este tema. Aquí dice, la prosperidad de la que estamos hablando en este libro siempre es integral, es abundancia en todo sentido, incluso cuando arrecian los problemas. Proverbios 10:22 lo dice con claridad. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella.
Así que ese principio, mis hermanos, es el que ustedes deben llevar. Guarden este versículo, cópienlo en su libro de viaje, memorícenlo, úsenlo constantemente. Si ustedes se enriquecen en el día de mañana, pero eso va acompañado de frustración, tristeza, rompimiento familiar o cualquier cosa, enfermedad del sistema nervioso o físico, eso no es prosperidad divina. ¿Pregunta o comentario? Sí, Pastor, esa parte. Perdón. no, dale Claudia. nomás. Iba a decir que es súper interesante verlo de esta manera porque yo creo que se aplica en todo, no solamente en la riqueza monetaria, sino que para la toma de cualquier decisión. O sea, cuando voy a pesar las cosas y, por ejemplo, no sé, me presentaron una buena oportunidad de trabajo o inclusive lo voy a llevar a otro punto que ni siquiera es de trabajo, con un tema de desarrollo personal o de capacidades personales. eh, si ese proyecto en el que me puedo yo involucrar va a significar a lo mejor menos tiempo en familia, menos tiempo en la iglesia, tiempo con Dios, etcétera, etcétera, y eso no va a traer mi prosperidad al alma, entonces también es una alerta que debiésemos ver. Porque a veces, claro, lo vemos solamente en el área monetaria, pero yo creo que no es lo único que nos llama en cuanto a la prosperidad, sino que a veces, y sobre todo en el mundo en el que, la forma en la que estamos ahora, envuelve mucho esto de el desarrollo personal, de ser exitoso, no solamente en el tema monetario. Entonces, yo creo que tener esto en consideración es súper importante para la toma de cualquier decisión. Eso Muchas quería añadir. gracias, Carmen. Muchas gracias. Completamente acertado. Ustedes seguramente han visto familias que tal vez él o ella comienzan a estudiar un magíster y la familia se empieza a quebrar. Y dura 1 o 2 años y después la familia es otra familia y los pastores tenemos que recogerla en pedacitos. O mujeres que dicen, bueno, yo soy profesional, yo quiero realizarme, tengo las mismas capacidades que él y por lo tanto quiero salir a trabajar. Y entonces los niños al final son criados por otras personas o simplemente tienen que esperar en casa hasta que lleguen los padres y solos. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la siguiente generación? ¿No dice claramente la Escritura que herencia de Jehová son los hijos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos míos? Bendito el hombre, la mujer que tiene su aljaba, su lugar de flechas llena de hijos. Esto es algo extraordinario. Entonces, no podemos por ningún motivo dejar de lado la crianza de nuestros niños por realizarnos personalmente. Si ustedes quieren de verdad priorizar su trabajo, yo les sugiero, les pido, no tengan hijos. Pero si ustedes tienen hijos, hagan bien su trabajo porque son herencia del Señor. No pueden malograr esas vidas, no tienen ese derecho. Así como no tienen derecho a abortarlos, tampoco tienen derecho a dañarlos una vez nacidos. Así es que, y sobre todo las madres, yo creo que esto es importante. Aquí no se trata de machismo, sino que se trata de la naturaleza, de lo que Dios hizo, el diseño de Dios. Dios hizo a las mujeres especiales para los hijos. O sea, cuando un soldado muere en la guerra, no dice papá, dice mamá. Cuando yo recuerdo a mis padres ya fallecidos, tengo que reconocer que extraño mucho a mi papá, pero como quisiera darle un abrazo a mi mamá. O sea, es eso extraordinario que Dios nos puso. La mujer no puede ser reemplazada por nadie. Bueno, no quiero seguir en esto. Hay personas que quieren hablar. Mario primero, después Eileen. Sí, pues yo me gustaría dar mi testimonio porque yo soy un caso. Cuando veo este tipo así, ese soy yo, Mario Lara, hace algunos años, antes de Cristo. Y después de Cristo es otra historia, pero Pastor Enzo ha estado en mi país, yo soy de Guatemala, y no solamente soy de un país pobre, sino soy de uno de los vecindarios más pobres de Guatemala. Vine acá inmigrante a este país a estudiar. Quería emprender también. Mi padre eventualmente fue un empresario en Guatemala y me metió en la cabeza que era la única forma de hacer dinero era empezando tu empresa. Pero yo me metí por el lado académico porque siempre me fue bien. Para no aburrirlos, estoy ahora cursando mi cuarta maestría.
Entonces, lo mío fue estudiar, estudiar, como dijo la hermana Cristina, estudiar, estudiar, estudiar. Y he ido a las mejores universidades, Ivy League. Fui a Harvard, fui a University of Pennsylvania y me fue súper bien en el mundo corporativo acá. Conozco Chile varias veces porque iba de negocios. Era director financiero de una agencia publicitaria. Teníamos operaciones en Chile también y viajaba y viajaba y llevaba esa vida de jet set. Toda la gente que me miraba decía, ese tipo tiene la vida perfecta. Vivía en Miami, en la playa, viajaba a todo el mundo. Antes de cumplir 40 años fui a 70 países eh, con la esposa linda, mi esposa es brasileña. De hecho, entró aquí justo cuando el pastor Enzo estaba hablando de todo eso de los niños. Ella era banquera, ella trabajaba, yo también, porque ella quería como que seguirme el ritmo. Y los hijos tenemos dos niñas, hoy son adolescentes, pero nos las estaban criando, pagábamos a personas que las cuidaran. Y nos íbamos de fiesta en Miami hasta el amanecer, o en fiestas de barco hasta las 6 7 8 de la mañana del siguiente día, y todo tipo de drogas, sexo, rock and roll, todo lo que se puedan imaginar, hasta que empezó casi que me divorcio hace algunos años, y casi que pierdo a mis hijas, y casi que pierdo mi carrera. Y era un cristiano como que a medias, como que iba a la iglesia, pero que no mucho, y estaba haciendo todas esas cosas de horóscopo para arriba, hacía todo eso. Y finalmente me di cuenta, tuve una gran convicción del Espíritu Santo. Nos mudamos de donde vivíamos antes. Durante COVID pude trabajar remoto. Em, Mi carrera, ahora que estoy entregado a Cristo 150%, mi carrera nunca ha ido mejor. Mi matrimonio nunca ha estado mejor, gracias a Dios, gloria a Dios, mis hijas están excelentes, hay muchos desafíos. Ahora tenemos a dos niños que acá en un sistema que se llama foster, donde cuando les quitan la potestad a los padres por negligencia, por adicción, qué sé yo, los ponen en el sistema, los ponen con familias. Tenemos dos niños, uno de 2 y uno de 3 años. Mi esposa dejó de trabajar, se dedica no solo a mis hijas, sino a nuestras hijas, sino que a los niños. Y pues imagínense, yo estoy en seminario ahora y les puedo decir que los desafíos son tal vez aún mayores que los que teníamos antes, pero estamos totalmente en la paz que trasciende todo entendimiento, porque estamos dedicados al Señor. Y esta clase me está ayudando a reforzar eso aún más. Así que todos los ejemplos que ustedes están hablando de horóscopo, de muchos títulos, del dinero, de no sé qué, de no sé cuándo, yo check, 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 todos los he vivido y les puedo dar fe de que eso no nos lleva a ningún lugar bueno. Hasta mi salud, yo toda la vida fui alguien que era muy atlético, hacía mucho deporte, estaba perdiendo hasta mi salud, así que yo me identifico 100% con esto. Gracias. Gracias por contarnos, Mario, tan abiertamente tu testimonio. Creo que nos ayuda muchísimo, por supuesto. Eileen, ¿querías decir algo? Sí, sí, quería comentar algo. Que, bueno, como que tomar este tipo de decisiones también tiene costos. Tiene costos, o sea, como decía el Señor, como el que quiera seguirme, o sea, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. En el fondo igual tiene un costo vivir, em, no estoy diciendo que sea así terrible malo, sino que tiene un costo seguir al Señor y seguir su modelo, porque uno renuncia a cosas que para uno eran importantes antes. Em, o a veces se hace muy complicado porque las situaciones son difíciles. Por ejemplo, no sé, el pastor sabe, pero la José, mi hija, le diagnosticaron una enfermedad X, no es grave ni de muerte, pero sí algo que necesita cuidado y que ella esté acompañada constantemente. Entonces, mis opciones de salir a trabajar yo como que hablé con el Señor y le dije, ya, no la puedo dejar sola. O sea, está enferma, no puedo llegar y salir a trabajar. Entonces, quedarme en la casa a trabajar online y qué sé yo, implicó también una reducción en lo que yo pensaba que podía ganar. Em, a eso voy en que a veces las decisiones, seguir el modelo del Señor, claro, soy mamá soltera, no está muy, muy dentro del modelo, pero en la situación, pero en el sentido de que tomar a veces decisiones de ese tipo también eh, uno tiene que estar consciente del costo que uno tiene que pagar frente a esas cosas. Mm. Y lo otro que quería decir, cortito, súper cortito, lo prometo, es que cuando hablaba de esto de que la abundancia es en todo sentido, incluso cuando arrecian los problemas, y en la prédica decían que
Y eso a mí también me dio como alivio, porque mi vida ha estado tan complicada en los últimos años que yo dije, no, ¿dónde está mi prosperidad? Estaba así como súper complicada. Em, Claro, porque tiene que ver con la mente próspera, como explicaba el pastor en la prédica, en cómo uno ve al Señor en medio de la situación y que la prosperidad, lo que me ayudó mucho es como entender que la prosperidad no es continua. Creo que esa fue la palabra que usó, como que hay momentos en los que uno también, porque uno está creciendo y va avanzando, y eso me ayudó harto. Solo eso. Gracias, Gracias. Yulín. Muchas gracias. Es interesante que menciones el tema de tomar decisiones, porque creo que todavía no hemos llegado al punto de tomar muchas decisiones en este curso. Recién estamos viendo los diferentes modelos, entonces ya está empezando a hablar el Señor a sus corazones en relación con que tienen que definirse, pero yo no lo he hecho hasta ahora. Así que escuchen al Espíritu. Bendecidos para bendecir. Este es el temazo de este capítulo, ¿ya? O sea, lo primero fue decir, hay prosperidad en el mundo, sí, hay formas, pero hay cosas que no nos convienen. La prosperidad que Dios quiere para nosotros es integral. Puede no ser grandes sacos de dinero, pero va a ser integral. Y si no es integral en tu vida, entonces sabes que lo que estás viviendo no es lo que Dios quiere para ti. O sea que ya nos da ciertos parámetros para ir evaluando lo que está pasando en nuestra vida. Eso es muy importante. Muchas veces me preguntan a mí en la iglesia, pastor, ¿qué me dice? ¿Hago esto o no hago esto? ¿Tomo esta decisión o no? ¿Me cambio de trabajo o no? ¿Qué hago? Y tratan de pasarme la decisión a mí. Yo le digo, mira, estos son los principios. 1, 2, 3, 4. Ahora toma tu decisión. Porque en el fondo, hermanos míos, son ustedes los que van a vivir su vida. Cada uno tiene que vivir la vida propia. Son ustedes los que son encargados de criar a determinados hijos. Son ustedes los que saben cuánto pueden aguantar con su cuerpo, a qué hora se pueden levantar, cuándo se pueden acostar. Son ustedes los que realmente pueden saber si pueden ir semana por medio a la iglesia o una vez al mes y guardar su espiritualidad, cosa que yo dudo que exista un ser humano que pueda. Pero hay muchos que me dicen, pastor, tuve que tomar un trabajo que incluye el fin de semana y no voy a poder ir al culto por lo menos más que, digamos, semana por medio. Bueno, ahí veremos. Pero ahora llegamos a esto. La bendición que Dios prodiga para sus hijos tiene propósito. O sea, te voy a bendecir para que bendigas. No es para ti nomás. En Génesis, porque nuestro modelo sigue siendo Abraham, los 12, 2 y 3 dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Ok, maravilloso, quedemos hasta ahí nomás, Señor. No. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ah, Señor, o sea que tengo un trabajo que hacer. Sí, pues. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y otra vez, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Abraham tuvo que darse cuenta, por las buenas o por las malas, que la bendición que Dios le prodigaba, y fueron muchas, Abraham era un hombre multimillonario para la época. ¿Ok? No me lo vayan a despreciar porque vivía en carpas. Para la época era temible para los reyes que habitaban cerca. Era un hombre pudiente. Es comparar, digamos, a Trump con, ¿cómo se llama el de Twitter? Eh, Elon Musk. ese mismo. O sea, Abraham sería como el de Twitter, porque Abraham no era un rey. Y Trump, créeme que le teme al otro, y viceversa, hasta cierto punto. Bueno, no voy a entrar en copuchas políticas. Eso es, Abraham era un hombre riquísimo porque recibió bendición de Dios, pero tenía que mantener en perspectiva este asunto. Es para algo. A dos objetivos divinos por los cuales el Señor llamó a Abraham. Dios lo iba a bendecir y a engrandecer.
porque de ahí iba a sacar la nación misionera para el mundo. Fantástico. A su vez, Abraham sería bendición para muchos. Ese es el punto. Sería bendición porque de él vendría la familia misionera, vendría el pueblo misionero, finalmente el Mesías que traería así a todos aquellos que están preparados para ser familia de Dios, y ese sería el pueblo misionero para el mundo. O sea, Dios tiene entre ceja y ceja el tema de las misiones, de llegar hasta lo último de la tierra. Y para eso es que Dios prospera. Curioso, ¿no? Uno piensa, Dios prospera porque me tiene cariño. Sí, te tiene cariño, pero quiere llegar hasta el último de la tierra. Cuando Dios se despierta en la mañana, dice, voy a prosperar a Gerardo y Camila. ¡Ay, qué rico! Gracias, Señor. Pero es para que lleguen hasta lo último de la tierra. Si se olvidan de eso, mis hermanos, no va a funcionar. De esto sacamos este principio que es importante. No pierda de vista este principio. El sistema de prosperidad de Dios es un llamado a ser bendecido para bendecir. Ahí subrayen el para. Dicho de otra manera, Dios nos invita a recibir abundantemente su bendición por medio de la fe. Pero esa invitación tiene el objetivo de que compartamos, de que seamos bendición para muchos. Como dijo el mismo Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Por lo tanto, debemos tener claro en qué sistema queremos prosperar, porque tienen objetivos, reglas y principios distintos. Las reglas del mundo más o menos las conocemos, y digo más o menos porque muchas veces somos bien ingenuos también acerca del mundo. No nos damos cuenta que es tramposo, es mañoso, es traicionero. Las de Dios son precisamente las que queremos descubrir a través de estas páginas. Abraham escogió obedecer el llamado de Dios. Se atrevió a dejar el sistema de prosperidad del mundo para aventurarse en algo que hasta ese momento no conocía. Por eso a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Así es que el principio es fundamentalmente lo que dice arriba. El sistema de prosperidad de Dios es un llamado a ser bendecido para bendecir. La buena noticia para los que están buscando prosperidad y se metieron a este curso por el nombre del libro, es que sí, hay prosperidad para el creyente. No es algo bueno para Dios que seamos pobres, a menos que sea por un tiempo limitado y para alguna enseñanza específica. Para Dios, lo normal es que tengamos lo suficiente para nosotros y hasta para compartir con el que padece necesidad. Ese es el versículo clave de la manera de vivir de un creyente. Nunca dice, te voy a dar hasta que los sacos de dinero ya no te quepan en la casa. No, no, no es esa la promesa. Dice, te voy a dar para que tengas lo necesario e incluso para compartir con el que tiene necesidad. O sea, para Dios es bueno que un creyente diga, yo puedo tener un almuerzo extra en mi casa para invitar a los hermanos, para conocerlos, para hacer familia. Es bueno poder echarle un par de litros más de benzina para ir a dejar un hermano, una hermana que vive lejos. Es bueno que si puedo yo salir de vacaciones, a lo mejor me lleve a un hermano, una hermana, una familia que no tiene para eso, ese lujo. Entonces, claro, Dios te va a bendecir, hermano, pero para algo. Y si empiezas a usarlo solo para ti, lamentablemente el fluir de la bendición no continuará como Dios esperaba. Me gusta ilustrar esto con que nosotros seamos ríos y no charcos. Los ríos reciben agua y sale agua. Los charcos reciben agua y no la dan para ninguna parte hasta que el agua se pudre y se llena de zancudos. Así que, hermanos míos, sean ríos, no charcos. El llamado y la bendición de Abraham pasan a su descendencia. Esta es otra cosa linda e interesante. O sea, cuando Dios le dijo esto a Abraham, no se lo estaba diciendo solo a él.
Él es el padre de la fe porque es el primero que escuchó este llamado y que se atrevió a obedecer. Pero eso fue enseñado a sus hijos y a los hijos de sus hijos y sigue hasta el presente. No, pastor, solamente para los judíos. No es. Porque Pablo nos dice con mucha claridad en Gálatas, y son estos versículos que están aquí y que al principio de la clase mencionó también Mario como algo que le llegó. Todos somos herederos de Abraham si tenemos la fe de Abraham. En primer lugar, entendamos que los hijos de Abraham son todos aquellos que viven conforme a la fe de Abraham. Eso es un principio básico. O sea, los judíos son descendientes de Abraham, que no es lo mismo que ser hijos de Abraham. ¿Ok? Eso nos incluye también a nosotros en el presente. Y esto lo dice Pablo no solamente en Gálatas, sino también en Romanos, cuando habla de quién es el verdadero judío. Busquen esos pasajes que les va a ayudar. En primer lugar, Pablo aclara el punto diciendo en Gálatas 3:16 que a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo hace toda una exégesis, una interpretación acerca del singular acá. Su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual, concluye Pablo, es Cristo. O sea, lo primero que nos dice es que Abraham es el padre no de los judíos, sino de los creyentes. Y la meta de Dios era llevar a través de la descendencia de Abraham el cumplimiento de la promesa inicial. La promesa inicial es: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué hombre podría cumplir ese mandato? Ninguno, salvo Dios hecho carne. Por eso era importante este destacado que hace Pablo. No es en todos los descendientes de Abraham, ni físicos ni espirituales, sino en la simiente. Pero resulta que Jesucristo, siendo la cúspide de la descendencia física de Abraham, ¿no es cierto? A través de él, Dios no solo bendeciría a todas las familias de la tierra, sino que les daría parte en la bendición de Abraham. Eso es lo que nos dicen estos pasajes de Gálatas y que fantásticamente hablan de todos los creyentes. Entonces ustedes pueden decir con toda propiedad: yo soy un judío espiritual, o sea, un descendiente de Abraham, pero no simplemente porque me convertí a Cristo y soy entonces ahora hermano de la simiente descendiente de Abraham. No, porque tengo la fe de Abraham. La fe de Abraham es aquella que deja padre y madre, sistema de prosperidad del mundo, y se agarra con uñas y dientes del sistema de vida, de prosperidad de Dios, y lo hace por medio de la fe. Ese llamado tiene que tomarlo todo creyente. Y segundo, que camina con este chip en su cabeza. Dios me bendice para bendecir. Es lo mismo que dice Pedro en 1 de Pedro 2:9, cuando dice que nosotros somos hechos real sacerdocio, linaje escogido, para que proclaméis las verdades de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Otra vez subrayen ahí el para. Tuvo un objetivo, el sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. ¿Cuál es ese objetivo? Que nosotros seamos reyes y sacerdotes, otra vez, bendecidos, pero para que anunciéis. ¿Se dan cuenta? Llegar hasta lo último de la tierra, para objetivo. Ok, sigamos un poco más y les doy la palabra. De esto sacamos un principio importante, otra vez. Deuteronomio 28, 15 al 23. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos los mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y salto hasta el versículo 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Eso es un símbolo, ¿no es cierto?, de gran sequía, de muy poca prosperidad para un agricultor. Imagínense el cielo de bronce y la tierra de hierro, o sea, no sale ahí ni una sola lechuga. Entonces, es una situación terrible. ¿Por qué maldiciones? Porque Dios le dijo a Abraham, sal del sistema del mundo, yo te bendeciré para bendecir. Dios le dijo a Israel cuando lo sacó de Egipto, yo te saco para que seas mi nación especial, mi especial tesoro, una nación de reyes y sacerdotes y gente santa. Y les dice, para que ustedes proclamen otra vez, para que ustedes me sirvan, para que me obedezcan, para que el mundo vea lo que es vivir con Dios en medio de ellos, para que se den cuenta la gente que ustedes, los únicos en el mundo, no necesitan ejército, porque yo estaré en medio de ustedes y los voy a defender, para que ustedes vean que no tienen que adorar a dioses falsos, porque soy yo el que les da las lluvias a su tiempo y prosperarán. Y cuando ustedes lo vean, la gente vendrá a preguntarles cómo es su Dios. La misión en el mundo del Antiguo Testamento era hacia adentro, centrípeta. La gente vería la prosperidad de Israel y vendrían a Israel a preguntar. Cuando fracasó ese modelo, Dios dice, bueno, voy a hacerlo ahora diferente, voy a hacer la misión centrífuga hacia afuera y envió a la iglesia a todas las partes del mundo. ¿Me siguen? Pero el propósito de Dios es el mismo, llegar hasta todas las familias de la tierra para bendecirlas, o por lo menos darle la oportunidad de que decidan. Eso fue el llamado de Abraham, ese fue el llamado de Israel. E Israel entonces recibe esto de Dios y Dios le dice, mira, te quiero bendecir y te voy a dar todas estas bendiciones si tú me obedeces. Pero ten por cierto que así como soy fiel a mis promesas de bendición, también soy fiel a mis promesas de maldición. Y si tú me desobedeces, vendrán sobre ti estos cielos de bronce y tierra de hierro. Preguntas o comentarios, mis prósperos hermanos. Y pastor, ah, a veces buscamos, muchas veces también la prosperidad. Bueno, lo que tenemos que buscar, como hemos visto ya, es la prosperidad del alma. Y, y le doy gracias al Señor por usted, porque en verdad que ha servido de mucha prosperidad para nuestra familia, para mi esposo, para mí, para mis hijas, y para compartirlo con otros, la palabra, Amén. de los cursos que están online y que nos beneficiamos tanto, porque no me canso, yo siempre estoy leyendo y escuchando 1 o 2 diarios, y es de mucha bendición, es decir, que aprovecho la oportunidad para decirle que ha sido mucha bendición para nosotros también. Gracias, Cristina. Y Muchas gracias por decirlo. después que buscamos eso, déjeme decirle, lo tenemos que compartir. Y hoy precisamente oraba para que nosotros, los cristianos, los creyentes, que nos dediquemos más a la oración para también poder bendecir a otros, porque en estos días precisamente que hay un azote muy grande para los inmigrantes en este país, la persona necesita que alguien salga y que le diga que aquel que no pueda salir, que vaya a su casa, que lo visite. Y es una necesidad tan grande e imperiosa que nosotros tenemos que salir y ser esa luz y sal que somos nosotros. En estos momentos de tanto temor y tanta incertidumbre que vive la comunidad hispana. Así que
Tenemos que compartir así como nos dice la palabra. Bendecido para Gracias, Cristina, bendecir. por decirlo y recordarnos eso, que es una triste situación. Bueno, lamentablemente el mundo no va para mejor. Se acercan los últimos tiempos y las profecías no son auspiciosas, pero ahí es donde tenemos que mantener el bendecidos Sí, para sí, bendecir, aún en las peores circunstancias. Eso es el discipulado en el fondo, ¿no es cierto? Es triste cuando alguien enseña de la Biblia, pero enseña con mala cara o diciendo, mira, haz lo que yo te digo, pero no hagas como yo hago. Eso es terrible. El discipulado tiene que decir, antes que cualquier otra cosa, estoy lleno de bendición, mi alma es próspera, vivo en la paz que sobrepasa el entendimiento. Eso quiero compartir contigo. Eso es el discipulado. ¿Se fijan? No es aprender a leer versículos de la Biblia, sacar interpretaciones y conocer todas las doctrinas de los últimos de los primeros 6 concilios de la historia de la iglesia. Eh, Eso es para los cabezones, pero lo que es el discipulado es bendecidos para bendecir. ¿Ok? Aquí tienen otro principio que me gustaría que también anotaran en su cuadernito de viaje. La fe se demuestra en la obediencia y es eso precisamente lo que pone en acción las promesas de Dios. Hermanos míos, la primera de las bendiciones que nosotros tenemos que disfrutar y compartir es que Dios es digno de ser amado, creído y obedecido. Dios es maravilloso, Dios es espectacular, Dios es el creador de los cielos y la tierra, el Señor del universo. Y si Él te ha Amén. llamado, si Él te ha llamado, es un privilegio. Él nunca te va a decir en su palabra algo, ni que sea mentira, ni que deje de ser conveniente para ti. Él te va a decir siempre lo que es mejor para tu vida. Aunque tengas duda sobre algo que dice la palabra, escoge la obediencia, escoge creerle, porque Dios en verdad es bueno. Y ese principio es el primero de todo lo que llamamos ser prosperado. Cuando en el alma habita esta convicción de que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Cuando eso está firme, tú puedes decir, sígueme a mí como yo sigo a Cristo. Antes de eso, mejor empieza a prosperar en el alma. Y ya vamos terminando con una advertencia que nos hace Pablo y que me imagino que les habrá llamado la atención también. Uno puede ser un rey y vivir como un mendigo. Qué cosa más triste. Alguien puede habernos depositado millones en nuestra cuenta bancaria y si no consultamos nuestro saldo, seguimos afligidos por las deudas, ignorantes de que somos millonarios. Eso es exactamente lo que Pablo nos advierte en el mismo libro de Gálatas. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Esto era una costumbre del mundo antiguo, y no del mundo hebreo, sino del mundo greco-romano. Y es que los niños de personas ricas eran criados por albaceas o por paidagogos, ¿no es cierto? Por ayos, que dice la Biblia. Y entonces estos tutores, por así decirles, tenían el control de todo el dinero del heredero, el control de todo, de su educación, de sus horarios, de lo que vestía, de lo que comía y del uso del dinero. Entonces el niño era como un esclavo, siendo rico. A eso se refiere Pablo. Mientras fuera niño, hasta que no llegara a la mayoría de edad, no podía disponer de todo su dinero. Tenía que vivir como un mendigo en cierta forma, pidiéndole al tutor que le diera 5 pesos para ir a comprarse un helado. Interesante.
Y entonces él nos dice, ojo, que eso puede pasarle a un cristiano. Para aprender a fluir en las promesas de Dios es necesario dejar de ser niños espirituales. A eso nos referimos cuando decimos que primero es necesaria la prosperidad del alma. De lo contrario, aunque seamos herederos de todo, viviremos esta vida como esclavos. Mi hermano, no hay ningún problema en llegar a la casa, conversar con la familia y decir, ¿saben qué? Tendré que trabajar un poco más porque no nos alcanza. Cuando la familia está unida, va a tomar eso como una oportunidad de ayudarse unos a otros y de salir adelante. No hay problema con eso. No hay problema en que en algún momento digamos que vamos a hacer un negocio, consultémosle al Señor y de pronto el negocio no sale, como le ocurrió a gente que estaba emprendiendo justo antes de la pandemia y después quebró. Otras personas se enriquecieron durante la pandemia porque entendieron cómo hacer negocios ahí. Así es que el tema no es si de pronto hay que trabajar más y si a veces la familia se resiente un poco. Ese no es necesariamente un problema o algo malo. El tema es que enfoquemos, que seamos prósperos en el alma, dejemos de ser niños espirituales, porque cuando las cosas cambian y comience la normalidad en la familia, que es, como ya les dije, tener lo necesario para nosotros y aún para compartir con otros, cuando llegue ese momento de nuevo, tenemos que ya no ser niños o vamos a volver atrás y Dios nos tendrá que enseñar la misma lección otra vez. Por eso es importante recordar la elección que hizo este gran hombre Abraham y está resumida en este pasaje de Hebreos 11 del 8 al 13. Y me gustaría pedirle a mi hermano Francisco que me leyera este pasaje de Hebreos. Amén, dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como las arenas innumerables que están a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino conforme a la fe, sino, sino mirando de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchas gracias. Sobre todo esa última parte, el último versículo, ¿no?, que está entero subrayado. A pesar de todo, los primeros patriarcas no vieron las promesas cumplidas. Las creyeron, pero no las vieron cumplidas, sino que por el contrario, como dice aquí, como que las saludaron de lejos. Pero confesaron que ellos no eran de ahí, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Al final, ellos iban buscando algo superior. Cuando Abraham salió de su tierra, no tenía todo claro, pero creyó. Lo normal en nuestro sistema es que hacer algo bueno significa recompensa. Entonces, uno esperaría recompensas inmediatas para una persona con una fe tan profunda. Pero la verdad es que Abraham murió sin ver cumplida la promesa en su totalidad. Nos preguntamos entonces, ¿fue próspero? Otra vez, si creemos que la prosperidad es un saco de dinero, entonces uno diría, miren, en realidad igual Abraham fue próspero, pero le costó. Fue una vida con altos y bajos. Pero si uno no ve la vida solamente en eso, sino que la prosperidad del alma va primero, uno empieza a revisar los pasajes de la vida de Abraham
donde él conversó con Dios, donde él recibió al Señor en su casa, donde el Señor, antes de destruir Sodoma y Gomorra, dijo: ¿haré yo esto en la tierra que he dado a mi siervo Abraham sin contarle a él? Yo me pregunto si Dios va a hacer algo aquí en Ñuñoa, donde vivo yo, y dice: espérense un poquito porque primero tengo que contarle a mi amigo Enzo. O sea, eso sería maravilloso, ¿o no? Antes de hacer algo, Dios para un poquito y viene a conversar conmigo, nos tomamos un café y me cuenta. Ese nivel de prosperidad es el que uno tiene que anhelar. Y cuando eso está en el alma, lo demás se ve diferente. No sé, se percibe, se usa diferente. Bueno, me quedan 2 láminas y después conversamos un poco más. Vivió Abraham como forastero y peregrino. Abraham vivió en paz, salud, larga vida, abundancia y felicidad. La pura verdad, la pasó bastante bien en la vida, a pesar de los errores que cometió. Pero conoció los problemas, por supuesto, el hambre y la enfermedad. En efecto, fue completamente próspero, porque aprendió a vivir auténticamente, no porque estuviera en una continua ausencia de dificultades. ¿Cuál fue la clave? Abraham fue amigo de Dios. Y lo fue porque escogió creerle al Señor y seguir su voz por sobre cualquier otra cosa. Nosotros somos descendencia de Abraham si compartimos su fe. Podemos también escoger la amistad con Dios como lo mejor de todo, tal como hizo Abraham. Y estos son los 2 pasajes que prueban que Abraham en realidad es el único que es llamado amigo de Dios en la Escritura. Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Fíjense que Santiago unió Génesis 15:6, que llega hasta justicia, y después le agrega esto de que fue llamado amigo de Dios. Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham. Hasta ahí podría haberlo dejado, pero dice: descendencia de Abraham, mi amigo. Esas son palabras que vienen de Dios a través de un profeta, que en mi lápida algún día dice: aquí yace Enzo, el amigo de Dios. Oh, suficiente sería, suficiente legado y recuerdo para las generaciones que vienen. Pero más que eso, me importa vivirlo. Y espero que ustedes tengan esa intención y ese compromiso, mis hermanos. No es tanto como sean recordados en el futuro, sino lo que viven en el presente. Última lámina para hoy y conclusiones. Cada creyente vivirá su propia peregrinación, pero para vivir en la bendición de Abraham hay que. Cuéntenme, ¿qué es lo que hay que hacer? Están en la última página del capítulo, así que pueden verlo si quieren. Lo primero que dice es mantener el para bendecir. Perfecto, perfecto. ¿Qué más dice? Otra persona, a ver. Escoger lo que escogió Abraham. Maravilloso. Tercero, son 4. Aprender. Ya. Adelante, hermana Cristina. Aprender a regresar a la bendición cuando erramos. A la bendición, ¿cuándo? Erramos. Erramos. Muy bien. Y la cuarta, Tener claras las prioridades, cultivar la amistad con Dios. perfecto. Ahí están las 4. Y estas 4 también las pueden usar de resumen. Y claro, ya están de resumen al final del libro, entonces las pueden, les sirven de introducción para el siguiente capítulo. Pero les animo a tomarse el tiempo, usar un lindo lápiz, en un buen cuaderno, en su cuaderno de viaje,
con letra linda, la mejor que les salga, escribirlo despacito y copiar estas cosas. Porque son esas conclusiones, esos principios, esos valores que ustedes están tratando de meter en su corazón. Ese es un buen propósito, que les aseguro que Dios va a respaldar. Eso por hoy, mis queridos. Comentarios, preguntas. Pastor, ¿Algo que decir? Sí, adelante, quisiera Cami. comentar que creo que una de las cosas que me llevo de esta sesión es que para poder obtener esto y crecer o hacer buen uso y entender lo valioso que me ha sido dado, no debo ser un niño espiritual. Por lo tanto, necesito madurez espiritual y esa madurez conlleva un proceso y ese proceso conlleva etapas, conlleva el ser pulida por el Señor en todos los aspectos. Entonces, no es, puedo entender o puedo saber lo que tengo, sin embargo, usarlo bien, entender para qué el Señor me lo entregó, requiere ese proceso de madurez. Entonces, yo creo que no hay buen fruto sin madurez, pues, o sea, no hay como un buen resultado sin pasar por ese proceso primero. Creo que, bueno, aparte de saber que soy bendecida para bendecir, me llevo mucho esta otra parte también de saber que es necesario pasar por el proceso de Dios. Qué rico, Cami. Te llegó eso y lo estás guardando. Te felicito. Fantástico. No olviden, por favor, que en ese proceso vamos aprendiendo en la práctica. Entonces, si ustedes guardan este pasaje de que Dios me va a dar lo necesario para mí y para compartir con el que padece necesidad, entonces yo voy practicando eso en la medida que va transcurriendo la vida. Y ahí, en los errores que cometa, me voy dando cuenta también que necesito más madurez. ¿Se fijan? Y se cumple lo que dice Cami. Tengo que crecer, tengo que dejar de ser niño, pero no tengo que esperar a ser un superadulto crecido en la vida espiritual para usar el para bendecir. Hay que empezar ya. Gracias. Mario, te veo con la manito levantada. Sí, cuando leí el capítulo inicialmente, no le presté tanta atención al principio de la fe se demuestra en la obediencia. Y eso precisamente lo que pone en acción las promesas de Dios. Y cuando estábamos revisándolo ahora, me regresó a Santiago 2, pero unos versículos encima de los que vimos, 2:17, que es el controversial pasaje que, hermanos católicos, yo crecí católico, pues, siempre me echan esto en cara, pero Mario, la fe sin obras es muerta, Mario, la fe sin obras, ¿cómo es posible? Tenés que demostrar la fe, tenés que tener los sacramentos, la confesión, hacer todos estos, los ángeles, los arcángeles, la Virgen, los santos, etcétera, etcétera. Y esto me dio una revelación diferente porque siempre lo vi del punto de vista que las obras son el fruto en realidad de nuestra fe. Lo que lleva a salvación no son las obras. La mala interpretación es cuando pensamos que las obras son la raíz de la salvación, de la fe. Y de hecho, lo que he estudiado recientemente es que el libro de Santiago casi que no es canonizado por ese versículo, precisamente, porque la gente lo veía como que contradecía a Pablo y sus cartas. Y ahora cuando veo este principio de que la fe se demuestra en la obediencia, claro, me hizo un clic total. Sí, y luego más abajo hablamos de todo lo que hizo Abraham, que fue así como él demostró su fe con la obediencia. No solo sí, yo creo, no. A ver, sacrificame a tu hijo. Ahí voy. Deja a tus padres. Ahí voy. Tenés que, a esas alturas de tu edad vas a tener más hijos. Lo hago. Lo demostró con la obediencia y eso es lo que le llevó a la riqueza, eventualmente a la prosperidad. Así que este principio lo voy a meditar mucho esta semana. Gracias, gracias. Excelente, Mario. Muchas gracias. Y una pregunta para lo que tú estabas diciendo. ¿A quién le demostramos nuestra fe con la obediencia? ¿A quién? ¿A O sea, quién? estamos dando testimonio al mundo, pero es la obediencia y todo es para Dios. O sea, por Él lo hacemos todo, pero le damos gloria al dar testimonio a la gente. La gente ve y dice, ese tipo está loco, hizo todo lo que hizo, dejó todo ese mundo, todo lo demás por Dios. ¿Quién es ese Dios? Hmm, Enséñenme a saber más. sí, ese es el para bendecir, correcto, está bien.
Pero en realidad, hermanos, mi convicción es que Dios nos dice estas cosas para que entendamos que la demostración de nuestra fe a través de las obras es para convencernos nosotros mismos. Es para nosotros. Porque nosotros probamos nuestra fe cuando obedecemos. Es ahí cuando le obedecemos, aunque no tengamos ganas, aunque no nos suena ni siquiera lógico, cuando decimos en verdad, le creo. Es como Pedro cuando decidió bajar de la barca y Jesús le dijo, ven pues, camina sobre el agua conmigo. Y Pedro se atrevió. A veces lo criticamos porque se hundió, pero es el único que salió de la barca. Él se convenció a sí mismo de que le creía a Jesús porque se atrevió a obedecerle. Así que no se olviden de eso. Dios no necesita que le demostremos nada. Él sabe lo que está en el corazón. Pero nosotros no. Bueno, no quiero retenerles más. Ha sido una clase simpática, me he reído mucho y lo pasamos bien. Así que sigan creciendo, hermanos míos, en el amor del Señor y que prospere su alma en todo sentido. Al final del curso van a ver cómo van a prosperar en otras cosas también. Hicieron la tarea que les puse al principio de decir qué esperaban al final del curso. Yo les aseguro que al final del curso van a poder dar testimonio de algo en lo cual han prosperado. Algo en especial. Puede ser algo espiritual o algo material, pero algo diferente va a haber desde que empezó el curso hasta que termina. Promesa. Vamos a ver si es cierto o no. ¿De acuerdo? Dios les bendiga. Los quiero mucho. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Amén, Muchas gracias. gracias, Chao, pastor. pastor. Muchas Gracias. Gracias, Buenas pastor. noches. Chao, chao. Gracias, Chao. Gracias, gracias, gracias.